Bienvenidos a una nueva entrega de Consumidores en Acción. ¿Cómo están del otro lado? Bueno, muchas gracias por acompañarnos siempre. Y bueno, hoy traemos un tema que tiene que ver con las cuestiones, bueno, de inversiones y ver cómo resguardarnos. O bueno, siempre buscamos por ahí el resguardo en el dólar. Pero bueno, hoy traemos el tema de las criptomonedas, los Bitcoin, los conocidos Bitcoins. Bueno, ¿qué son estas criptomonedas? ¿Cuáles son los beneficios de invertir en este nuevo sector de la economía, bueno, de las finanzas y demás? Bueno, ¿cuáles son los riesgos? ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cómo asesorarnos? ¿A dónde dirigirnos? ¿Qué es lo que tenemos que saber para hacer una buena inversión y de este tipo con criptomonedas y bueno, tener toda la información para no caer por ahí en alguna estafa? Sabemos que ha habido algunas cuestiones por ahí en ese sentido, pero bueno, hoy nos acompaña para descifrar todo este mundo que para muchos es totalmente desconocido. Nos va a acompañar como siempre la doctora Valeria Baccaro de la Oficina de Asesoría al Consumidor de la Unión de Usuarios y Consumidores y Santiago Ríos Maderna, el especialista en estas nuevas tecnologías, ¿no? Así que bueno, ya les doy la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Ale. La verdad es que para mí es un gusto hoy tener aquí a este invitado, profesional que se ha especializado en el área de blockchain y de nuevas tecnologías, porque bueno, la realidad es que el propósito de este programa y de este espacio es educar y brindar información a las personas consumidoras, y en este área en particular es la primera vez que decidimos tratarlo, porque nos es ajeno, porque es novedoso y porque de alguna manera requiere de muchísimo tecnicismo que nos cuesta comprender por dónde va este mercado. Nos cuesta también de alguna manera asimilar cuáles son las plataformas, cuál es la diferencia, qué significa una criptomoneda, en cómo se cotiza, se puede comercializar. Hemos visto que algunas plataformas, por ejemplo, por comprar te regalaban criptomonedas, o la utilización con tarjetas de crédito, están vinculadas, no están vinculadas. Cómo podemos reclamar en algunas aplicaciones, así que nos parece que tenemos mucho por aprender y mucho de qué hablar, así que bueno, Santiago Ríos Maderna, este abogado especializado, nos va a dar un poco claridad en esos temas, y ya que está, lo vamos a aprovechar para hacer algunas consultas. Santi, gracias por venir al programa hoy. Gracias por tenerme. Bueno, espero poder disipar algunas de las muchas dudas que hay sobre este tema que está bastante en auge. Así que, bueno, esperemos estar a la altura. Bueno, esto es muy nuevo, ¿no? Santiago hace muy pocos años que, en comparación con otro tipo de inversiones, ¿no? Que empezó a funcionar. Sí, esto, digamos, la primera blockchain fue Bitcoin del año 2009, o sea que si nos ponemos a pensar, estamos hace 13 años que aparece, digamos, la primera criptomoneda, o sea que si nos ponemos a mirar para atrás de toda la historia, sí, es relativamente nuevo, si bien no es algo de, digamos, 2, 3 años, Claro. pero lo cierto es que bueno, que está en boca de la gente hace relativamente mucho menos. En el año 2020, 2021 hubo una subida muy fuerte, especialmente de Bitcoin, llegó a los $69.000 cada Bitcoin, y ahí obviamente empezó a salir por todos los noticieros, digamos, por todos lados, y ahí es donde se empieza por ahí a viralizar un poco más, si bien es algo que, bueno, se habla mucho, por ahí, al menos lo que yo noto es que se habla o se explica a medias, y eso, bueno, justamente es el peligro principal que hay, que bueno, después lo vamos a hablar. Eh, pero bueno, la realidad es que como toda inversión, uno tiene sus riesgos, tiene sus beneficios. Obviamente yo soy abogado, yo no doy consejo financiero, así que primero, antes que nada, quiero hacer ese disclaimer de que nada de lo que yo diga, digamos, es un consejo financiero, y que cada uno que decida invertir obviamente tiene que hacerlo a su propio riesgo. Pero bueno, está bueno saber, aunque sea, digamos, dónde uno se está metiendo. Y bueno, que esta nueva tecnología también trae nuevos riesgos, y que bueno, tenemos que estar preparados para atenderlos, ¿no? Pero bueno.
Más o Claro. menos eso, es algo relativamente nuevo. Hay cierto recelo, ¿no? Porque uno invierte en un lugar donde no tiene una relación personal con alguien. Bueno, al menos es lo que yo tengo entendido, que tampoco manejo demasiada información sobre el tema. Hemos estado investigando, pero bueno, no es fácil por ahí para el que no está en el tema saber dónde investigar, saber cuáles son los lugares que son más seguros para obtener información y demás. Y hay cierto recelo, porque sobre todo la confianza, ¿no? Uno sabe que si invierte en un plazo fijo, por ejemplo, tiene un banco y que lo respalda y demás cuestiones. Pero en este caso, ¿existe ese respaldo? ¿A quién nos podemos dirigir? ¿Existe a un lugar físico, una persona, alguien que nos pueda, digamos, informar o a quien podamos recurrir en el caso de que haya algún inconveniente? Bueno, muy buena pregunta. Hablando del tema de los bancos, bueno, acá en Argentina sabemos que tenemos mucho recelo también hacia los bancos Sí. después de lo que pasó. Pero bueno, la realidad es que sí, o sea, no es lo mismo digamos, lo que se llama el ecosistema cripto hoy, 2022, que lo que era en el año 2009, ¿no? 2010 o 2011. En esa época, los únicos que podían usar, digamos, Bitcoin eran los que minaban, digamos, y el software para poder interactuar con la blockchain era muy rudimentario y únicamente los que tenían cierto tipo de expertise podían llegar a usarlo. La realidad es que hoy, con todo este crecimiento que hubo de adopción, digamos, y con la pretensión de que la adopción sea cada vez más masiva, han aparecido lo que se llama soluciones centralizadas, digamos, que si uno lo quiere llevar a lo más tradicional o a un ejemplo muy burdo, digamos, sería como un banco cripto, ¿no? Un criptobanco. De Uh-huh. hecho, hay muchas que se venden como un criptobanco, Uh-huh. que significa que, bueno, son un exchange, por ejemplo, una empresa que uno se descarga la aplicación, puede incluso pedir la tarjeta y puede comprar, o sea, intercambiar pesos, por ejemplo, y comprar Bitcoin con pesos, ¿no? No hace falta tener dólares, no hace falta nada. Es todo muy simple, lo hacen todo muy lindo, muy estético, pero por detrás la realidad es que es esta plataforma la que tiene la custodia de los activos que uno compra. Entonces, si yo, por ejemplo, compro un Bitcoin, no supongamos que yo tuviera la plata. La realidad es que si el día de mañana esta plataforma desaparece, está en quiebra, como ha pasado, ahora hubo un caso que ahora voy a Sí. hablar un poquito después, pero hubo un caso muy resonante en Estados Uh-huh. Unidos, yo esa plata no la voy a poder retirar nunca, porque no la tengo en mi custodia, es como el corralito, o sea, básicamente Claro. así muy burdamente un corralito. Entonces, por un lado, tiene esa ventaja de que yo el día de mañana, si tengo un problema, por ejemplo, hice mal una transferencia, no sé, me equivoqué cuando compré, puedo ir a reclamar, son entidades, por ejemplo, bueno, no quiero decir nombres por las dudas, pero Uh-huh. entidades conocidas que hacen mucha publicidad en las redes, Claro. en las cuales y que tienen una empresa acá digamos, tienen una subsidiaria acá en la Argentina, porque lo cierto es que están asentadas fuera del país, la Uh-huh. gran mayoría de ellas, por cuestiones también fiscales e impositivas. Pero bueno, uno tiene, digamos, lo que uno dice, alguien a quien ir a tocarle la puerta y decirle, che, tengo este problema. Claro. Y la gran ventaja es esa, la gran desventaja es que el usuario no es realmente dueño de sus activos, ¿no? Uh-huh. Y en contrapartida tenemos lo que llamamos las soluciones descentralizadas, ¿no? Que son lo que permiten al usuario ser realmente dueño de sus activos, ¿no? Yo tengo mis fondos en una billetera privada, digamos, y lo que pasa es que yo soy el único dueño y administrador de esos fondos. Eso está buenísimo porque el día de mañana desaparece el exchange, yo no tengo plata ahí, desaparece el banco y listo. Es como tener los dólares abajo del colchón, digamos. Uh-huh. Lo malo es que al ser uno el único dueño y administrador, es absolutamente responsable de lo que le pase manejando esos activos. Si yo me equivoqué, mandé mal una transferencia o me olvidé las 12 palabras de la billetera o la contraseña de la billetera, lamentablemente no va a haber a nadie a quien ir a reclamarle. Entonces, por un lado, uno es realmente soberano o dueño de sus fondos, que es Uh-huh. el gran atractivo de esto, Claro. pero por el otro, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Esa famosa frase de Spider-Man, digamos, está acá bien reflejada. Pero más o menos sería eso. Uh-huh. Bien, ¿sería algo así, haciendo una comparación como invertir en la bolsa? ¿Acciones en la bolsa o algo así, más o menos? Y es que en realidad, o sea, son
diametralmente distintos. O sea, hoy en día han surgido activos o sea, criptoactivos que permiten, que siguen el valor, por ejemplo, de acciones de Apple, ¿no? Ujú. Entonces, Claro, por podría ser eso te... parecido en cierto sentido, Sí. pero tenemos un montón de activos. O sea, tenemos desde monedas estables, que por ejemplo es como invertir en dólares, o sea, el famoso dólar cripto, Ujú. que yo lo veo como, en mi opinión personal, como lo que más va a tener adopción masiva. De hecho, bueno, yo lo uso un montón, es más en Argentina y en países en los cuales por ahí hay que proteger un poco el ingreso de la devaluación constante. Ujú. Después tenés tokens no fungibles, hay un montón de usos y todavía se están descubriendo muchos más. Pero bueno, la realidad es que esta tecnología llegó para quedarse, una tecnología también muy innovadora, que bueno, estuvimos hablando el otro día en la cátedra de los contratos inteligentes que se ejecutan solos, sin necesidad de que haya un tercero, por ejemplo, un juez que diga que se tiene que cumplir. Entonces, bueno, estamos recién, o sea, el otro día escuché o leí una frase que decía que estamos en el equivalente a lo que era el año 1994 con Internet, que recién aparecía, y que bueno, en los próximos años veremos a ver a dónde nos lleva esta tecnología, ¿no? Quizá de acá a 5 o 6 años veamos este programa y de vuelta y bueno, y digamos qué temprano que estábamos. Ujú. O quizás no, bueno, nadie tiene la bola de cristal, pero sí, en ese sentido es parecido en cierta manera, pero no diría que es igual. Ujú. Ujú. Santiago, y justamente eso, ¿no? Digamos que lo hemos visto en la noticia, vemos lo que pasó, por ejemplo, hace poco tiempo, la semana pasada, que estaba dando cuenta, digamos, de ciertas bajas de algunas criptos y lo que de alguna manera llevaba a esta gran potencia como es Lemon a pensar que iban a tener no sé cuánto tiempo miles de empleados y finalmente estaban pensando en este momento ya en despedir a 100, ¿no? ¿Cuál es el fenómeno que se dio? ¿Por qué suceden estas cosas? Esto que vos decís, ¿no? Uno es un soberano y en definitiva uno es dueño, pero también así como es dueño de la inversión, es el responsable del riesgo, que bueno, es algo que para los que trabajamos en el área de la defensa del consumidor nos hace mucho ruido, porque justamente la ley busca proteger a los consumidores de ese riesgo y trasladárselo a los proveedores, que son los conocedores del sistema, del mercado, y acá diríamos, bueno, como que el consumidor se independiza, se convierte en un adulto, y entonces, bueno, esto quedaría de alguna manera un poco ya fuera de ese marco legal, y como bien decís, ¿no? Estamos recién comenzando como en la era de la Internet. Bueno, la normativa también está en una era como la de la Internet, ¿no? Cuando llegó el Internet no había normativa y entonces tuvimos que hacerla y siempre la normativa detrás de la tecnología, pero mucho detrás, ¿no? Vos lo dijiste en esa reunión que hicimos de Smart Contract que la tecnología va en avión y las normas en bicicleta. Bueno, dado que tenemos esa realidad que no vamos a poder cambiar en lo inmediato, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo ves vos ese fenómeno y por eso qué tener en cuenta, ¿no? Mira, bueno, primero lo de Lemon, digamos, no se sabe bien qué fue lo que pasó. O sea, voy a hacer un poco de contexto y bueno, a ver si podemos por ahí reconstruir un poco. Lo que pasó fue lo siguiente, había una plataforma de exchange que como lo digo, o sea, es una especie de, haciendo un paralelismo muy burdo, banco cripto, que era de los más, creo que el tercero más grande del mundo, que bueno, estaba en Estados Unidos y estaba en un montón de lugares, de hecho un montón de usuarios lo usaban acá, que bueno, lo que pasó es que se descubrió después de una investigación que no tenía, o sea, no tenía el respaldo que decía tener. Entonces, ¿qué pasó? Eso provocó que muchos usuarios empezaran a sacar sus fondos por miedo justamente a la insolvencia de esta plataforma y se generó lo que nosotros conocemos como una corrida bancaria. Todos Claro. los usuarios agolpándose para sacar la plata del exchange, porque esto no es la primera vez que pasa, pero sí a esta escala. Y bueno, esto pasó que finalmente la plataforma declarara que era insolvente, que no tenía la plata de los usuarios y que por lo tanto, bueno, hizo un corralito y la gente que no llegó a sacar lo que tenía no lo pudo sacar y prácticamente lo perdió para siempre porque la empresa se declaró en bancarrota. Así que bueno, después se terminó descubriendo que lo que habían hecho era que habían usado plata, o sea, básicamente este exchange tenía un fondo de inversión que realizaba inversiones y que estaba asociado, o sea, el CEO del exchange era el mismo, era el dueño del fondo de inversión.
Básicamente este fondo de inversión había tenido pérdidas muy importantes y habían usado la plata de los usuarios para intentar recuperar esas pérdidas. O sea, básicamente como un casino. Habían ido con la plata de los usuarios, pusieron todo al rojo y salió negro. Entonces pasó esto. ¿Qué ocurrió? Además de tener muchos usuarios la plata en ese exchange, porque la realidad es que uno dice, ¿por qué tendría la gente la plata de adentro? Bueno, además de tener, digamos, una plataforma detrás, esta plataforma le daba rendimientos anuales, ¿no? Porcentuales anuales sobre las tenencias que uno tenía de adentro. Por ejemplo, si uno tenía Bitcoin, le daban, por ejemplo, el 8% anual. Así como lo tenían muchos usuarios, muchas empresas del mundo cripto, muchos exchanges de acá en Argentina, tenían fondos en esa plataforma. Porque justamente, imagínense que por ahí recibían inversiones y en vez de tenerlas ahí sin hacer nada, las ponían en este exchange que se suponía que era seguro, que era lo que se llama el too big to fail, era demasiado grande para fallar, como los bancos en el 2008, bueno, y falló. Y agarró a todos desprevenidos. Entonces, bueno, pasaron estas cosas, muchas plataformas, o sea, generó un efecto dominó, porque muchas plataformas tenían prácticamente todos sus fondos ahí, entonces generó que otros negocios, otras empresas tuvieran que directamente también declararse en bancarrota, porque ya no tenían, habían perdido todos los fondos que tenían y no podían enfrentar sus deudas. Y bueno, el caso de Lemon es un caso particular. Se había rumoreado bastante porque este exchange había invertido en ellos, de que tenían la plata de los usuarios ahí. Ellos dicen que no, de hecho publicaron una prueba de reservas. La verdad que eso está muy bueno porque, bueno, muestran de manera transparente que dicen tener la plata que los usuarios tienen depositada ahí. Pero bueno, la realidad es que también, en general, el contexto económico es muy negativo. Con todo el tema de la suba de las tasas. Bueno, yo no soy economista, pero más o menos una idea tengo. Y la realidad es que la inversión que se estaba haciendo los últimos años en las empresas, no solo cripto, sino de tecnología, se ha reducido bastante por el riesgo que presentan. De hecho, bueno, no ha sido Lemon la única que ha despedido gente, sino como han visto, Amazon, Twitter, bueno, las grandes empresas tecnológicas mundiales han tenido que echar gente, porque la realidad es que hay que pasar la tormenta. Y en el caso de cripto, peor, porque las criptomonedas están en una baja, ayudado por este contexto económico, digamos, mundial. Y esto hace que Lemon, que era una empresa que había crecido muchísimo, que llegó a tener prácticamente 250 empleados, casi 300 empleados, que es un montón para una startup de ese tipo, bueno, haya tenido que recortar costos y lamentablemente esos costos se vieron recortados en personal. Es una realidad también de las empresas de este tipo, pero la realidad es que no sabemos si efectivamente obedece a haber tenido estos fondos en FTX que admitieron que tenían plata ahí, o no. Así que no quiero hacer ninguna aseveración, claro. Pero bueno, la realidad es que han dado ciertos pasos, hablando de los consumidores, para mostrarle a sus usuarios de que ellos tienen los fondos que dicen tener. Así que bueno, eso la verdad que ha sido muy apreciado y que la idea es que esto se replique y que sean cada vez más las plataformas que muestren, porque si no, uno tiene que confiar en una plataforma y ya sabemos con estas cosas que la confianza no alcanza. Claro, claro. Bueno, esa es la realidad más o menos de lo que pasó. Claro. Santiago, ¿hay algún lugar específico donde se pueda obtener esta información, digamos, para poder que la gente pueda invertir de forma segura? Es decir, un lugar donde que digamos que aglutine toda la información de estas empresas de criptomonedas para poder acceder y que la gente sepa, bueno, a ver, estas son confiables o estas muestran determinada información para tener la seguridad del lugar donde uno está invirtiendo, ¿no? Sí, la realidad es que hoy en día hay mucha más información disponible que lo que era en el año, por ejemplo, 2011. No quiero sonar repetitivo, pero la realidad es que ha avanzado mucho estos últimos años, porque ha ingresado mucha gente que trata de entrar por la oportunidad, ¿no? Me parece la noticia, Bitcoin subió $69.000, esta persona se hizo millonaria, que es lo primero que llama la atención. Sí. Pero todavía nos queda un largo un largo camino por delante para lograr eso que decís vos, ¿no? De tener un lugar unificado en el cual uno pueda informarse, pueda saber. Hoy en día la realidad es que hay muchas plataformas que buscan justamente esta educación, porque al usuario, al consumidor, o sea, le hace falta no solo educación en cripto, sino antes educación financiera, que es lo que está faltando, y que nos ha mostrado... o sea, la realidad es que hoy en día en Argentina hay un porcentaje muy importante de la población que ni siquiera está bancarizada, que no sabe
hacer una transferencia. Sí. Entonces no podemos pretender que esa gente se meta en cripto, que es mucho más complejo, por más simplificado que esté ahora, si ni siquiera sabe eso. Entonces, digamos, hoy en día las plataformas, por ejemplo, el caso de Lemon, digamos, no quiero sonar como la única que menciono, pero por ejemplo sacaron un curso cortito en el cual uno puede aprender con videos, digamos, con explicaciones muy sencillas, lo básico, digamos, lo básico de lo básico. Y después si uno quiere ir profundizando, bueno, hoy en día, gracias a Dios, tenemos, digamos, internet, con buscar, los recursos están todos ahí, que eso es lo más valioso. Obviamente hay que ser un poco autodidacta, hay un montón de plataformas que ofrecen cursos pagos, pero la realidad es que está toda la información disponible en internet, y de a poco uno va, digamos, leyendo, viendo videos, todo va aprendiendo. Yo aprendí así, a mí nadie me lo explicó. Pero bueno, la idea es que de acá en adelante, que el día de mañana haya un lugar que uno diga, bueno, ¿querés ir acá? Andá ahí. Claro. Y vas a ver que vas a salir siendo un experto. Pero acá tenemos varios aspectos. O sea, por un lado está el aspecto tecnológico, que es lo más complejo de entender para mí, porque es una tecnología bastante compleja. Después está el aspecto, digamos, financiero. Claro. Tema de inversión, que uno tiene que saber de temas financieros. Yo claramente no lo sé. Claro. Tengo una noción de economía por mi formación, digamos, académica, pero no soy economista. Claro. Y después, bueno, aspectos legales, que es lo que estoy viendo yo, pero que la realidad es que tampoco tenemos ningún tipo de regulación. Hoy en día estamos en la nebulosa tratando de agarrar alguna norma por analogía. La mayoría de los países están igual. Y bueno, pero digamos que en respuesta a tu pregunta, así como para no hacerla muy larga, no hay una página que yo te diga, vayan a esta página y lo van a encontrar. Hay plataformas que están tratando de, justamente también en un afán de traer más usuarios, porque obviamente el usuario que no entiende no se va a abrir una cuenta en un exchange, Claro. de tratar de educar y explicar un poco cómo funciona, porque la realidad es que es bastante complejo, aún muy bajado de la realidad, explicarlo sin que la gente, ya con los resquemores que la gente tiene de por sí, que hablábamos antes, ¿no? Claro. Pero bueno, lo cierto es que también la prensa o los medios digamos, muchas veces agarran y, digamos, se empeñan en mostrar una parte, o sea, la punta del iceberg, y no explican todo lo que está detrás. O sea, muestran y dicen Bitcoin está a $15.000 y bajó un 80%. Bueno, pero esto ya pasó otras veces. Está construyendo mucho sobre la tecnología. Lo que yo siempre digo, al menos en mi caso, yo trato de no concentrarme en lo financiero. A mí la verdad que lo que más me llama la atención es la tecnología y los usos potenciales y actuales que puede llegar a tener. Pero bueno, más o menos eso, como para no alargar mucho la respuesta. Está bien. No, gracias, Santi. La verdad es que para nosotros es entender el fenómeno, ¿no? De alguna forma, y comenzar a poder, bueno, hacer esos primeros pasos, entender de lo que estamos hablando. Me gustaría que nos cuentes, para si querés ya ir cerrando, ¿por qué criptomonedas, ¿no? ¿Por qué la utilización de ese término, como para terminar de entender un poco en sí esto, ¿no? Si bien veíamos imágenes ahí que de alguna manera nos ponía un poco en materializarlo, lo difícil que es en este caso justamente es eso, ¿no? Poder materializar y bajar a la vida diaria lo que uno manejaba como tarjeta de crédito, como un instrumento material que aquí prácticamente ya no lo vamos a ver, ¿no? Tal cual. Sí, la realidad es que el dinero como lo conocemos está a punto de cambiar, o está cambiando ya. No solamente por la aparición de las criptomonedas, que bueno, se llaman así justamente la parte cripto porque se valen de tecnología criptográfica, de la criptografía, que no es una tecnología nueva, sino que aparece la Segunda Guerra Mundial con una manera para encriptar los mensajes que se mandaban entre los distintos países, de los aliados y el eje. Y bueno, lo de moneda justamente pues se trata de activos digitales que cumplirían, como hablo en potencial, la función de moneda. Obviamente hay una gran discusión al respecto. El otro día en una charla había un doctor en economía, obviamente con una ideología totalmente tradicional, que decía que no cumplía las tres funciones del dinero, ¿no? Unidad de cuenta, reserva de valor y medio de intercambio, medio de cambio. Eso básicamente como para hacer la construcción etimológica de la palabra. Pero bueno, las criptomonedas no son lo único, de hecho son una especie dentro del género criptoactivo, en el cual podemos encontrar muchas más cosas que las criptomonedas. Pero la realidad es que está a punto de cambiar. O sea, hay un tema también que están empezando a desarrollar los países,
que son las llamadas CBDC, que son monedas digitales de bancos centrales, que básicamente van a implicar la muerte del efectivo para siempre, ¿no? Va a desaparecer el efectivo, ya se está hablando de un euro digital, dólar digital. En Argentina el peso digital todavía no es, digamos, se han establecido ciertas facultades a la Casa de la Moneda para investigar, pero obviamente Argentina tiene problemas más importantes que eso ahora. Pero bueno, la realidad es que esto ha venido a cambiar el dinero como lo conocemos y bueno, ojalá sea para bien, ¿no? Lo cierto es que la aparición de las criptomonedas le ha sacado el monopolio de la emisión del dinero, digamos, a los estados y eso le está preocupando mucho y por eso es que están siendo tan cautelosos con la regulación, ¿no? Porque esta naturaleza descentralizada que tienen hace que sean muy difíciles de censurar, muy difíciles de regular. O sea, yo no puedo decirle a una red descentralizada, tenés que cumplir la ley 24240, porque es una computadora, lógicamente no lo va a hacer. Entonces, bueno, son nuevas realidades que vamos a tener que afrontar y bueno, vamos a ver a dónde nos lleva. Pero bueno, eso es más o menos la definición de criptomoneda, viene por ese lado. Espero haber sido lo suficientemente claro. Sí, Santiago, clarísimo. La verdad que, bueno, nos has abierto un panorama, a mí por lo menos completamente desconocido, que bueno, por ahí uno escucha, ve, pero bueno, no entiendo nada, y no, bueno, obviamente con toda tu explicación me aclaraste muchísimo el panorama y creo que muchas personas de las que están viendo este programa en este momento, así que bueno, realmente súper interesante y habrá que seguir porque esto recién comienza, es como decías hace un momento, ¿no? Es muy nuevo, si bien desde el 2009 empezó a funcionar, acá en Argentina ha llegado hace poco tiempo, al menos masivamente. Entonces, bueno, habrá que ver cómo se va adecuando toda la situación, también toda la cuestión regulatoria, ¿no? Que es lo que por ahí más está en el aire. Sí, sí, exactamente. Hoy en día, como dije antes, no, al menos en Argentina no hay una regulación, pero lo cierto es que, bueno, como dijo Ale, que una frase que siempre me gusta decir, que no es mía, no me pertenece, ¿no? Pero que la tecnología va en avión y la ley va en bicicleta, y lo cierto es que porque imagínate que si sacamos una ley y al mes, o sea, esto constantemente están encontrando Claro. nuevos casos de uso, nuevas tecnologías, entonces vamos a sacar una ley y al mes va a estar obsoleta. Sí. Tiene que ser lo suficientemente flexible para perdurar en el tiempo, porque si no va a ser ley muerta en el momento que salga. Claro. Obviamente en este país, con la pobre técnica legislativa que tenemos y los intereses que siempre hay detrás, Sí. la verdad que soy bastante pesimista, pero ojalá vean el potencial que tiene Argentina, porque la realidad es que hay muchos de estos proyectos tecnológicos de cripto son argentinos, tienen, digamos, fundadores argentinos, y Argentina está frente a una oportunidad histórica de convertirse, digamos, en el centro, en el hub de esta tecnología. Entonces, bueno, pueden hacer eso o pueden prohibir como siempre hacen, igualmente la gente lo va a seguir haciendo. Pero bueno, eso estará, digamos, en manos de quienes nos gobiernan y todavía no hay mucho, digamos, al respecto, porque la verdad que, bueno, teniendo un año electoral enfrente y con los problemas que tiene la Argentina, no es la principal prioridad, pero entiendo que en el corto plazo se debería empezar a tratar más en seriedad el tema. Bueno, Santiago, muchísimas gracias. No sé, Valeria, si te queda algo más. No, nada más, simplemente un agradecimiento porque, bueno, todos los temas quedaron claros y además en tu postura también y en poder ampliar un poco la mirada, ¿no? Porque, bueno, hablar del fenómeno únicamente desde lo técnico no tiene mucho sentido, como hacemos siempre en este programa, damos las distintas miradas y también complejizamos, ¿no? Algo bueno, que no podemos evadir, que está dentro, digamos, ya de las relaciones de consumo, que lo estamos viendo, como vos decís, desde los fenómenos quizás no tan positivos, sino desde los negativos, y un poco, bueno, quitar estos velos, ¿no? De saber que es algo que en definitiva viene para quedarse, que ya no es algo que se pueda frenar y no sería conveniente prohibir, pero bueno, capacitarnos
Coincido plenamente, nos falta capacidad financiera, cuántos programas hemos dedicado a educar y a informar sobre temas de banco, sobre impugnación de resúmenes de cuenta. Bueno, nos parece que hablar de bitcoins entonces es como estar en un juego de realidad virtual si tenemos esos problemas en la actualidad. Pensar en ocuparnos de eso diríamos, no tenemos la capacidad técnica para poder hacerlo. Eso no implica que no tengamos el desafío y la oportunidad de tener que hacerlo, ¿no? Así que gracias, Santiago, por este ratito que nos dedicaste, y seguramente habrá otras emisiones de Consumidores en Acción en el que te tendremos de invitado, porque la claridad en tu exposición hace que nosotros podamos también aprender de vos, no solamente la audiencia. Bueno, gracias. Gracias por invitarme y bueno, espero que haya sido de utilidad. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias a vos, Santiago. Bueno, Gracias. bien, agradecemos a Valeria Vaccaro haber compartido este rato con nosotros. Así que bueno, un tema más para compartir con ustedes y llevarles siempre información para que bueno puedan decidir como consumidores inteligentes, como siempre decimos en este programa. Recuerden que pueden comunicarse con la Oficina de Asesoría al Consumidor de martes a jueves de 9 a 12:30. Pueden hacerlo de forma presencial en Corrientes 450 en el tercer piso, a través de su correo electrónico unionusuariosYconsumidores@gmail.com, también en su página de Facebook La Unión Rosario, o por WhatsApp al 3417-547-010. Como siempre, muchísimas gracias por estar del otro lado y nos volvemos a encontrar en una nueva emisión de Consumidores en Acción.